A mí tampoco me aparece, por eso me pregunté por eso. Pero fíjese que otra vez le doy, bueno, fíjese, está grabando ahorita sí, Ahorita sí, ya. pero ahora rato apareció esto, ya. Entonces ya, como he dicho, está en la clase de cálculo diferencial 2211, hoy es 10 de mayo. Siempre digo esto para identificar la clase, para cuando ustedes estén viéndola ya sepa cuál es la fecha y qué materia es. Bueno, entonces les hablaba sobre la regla de L'Hopital. Es para solucionar límites cuando esos límites son muy complejos, ¿ya? Y esos límites me dan 0 sobre 0, una forma indeterminada, o me pueden dar infinito sobre infinito. Ya si me da esto y es un poco complejo, yo puedo aplicar la regla de L'Hopital. ¿En qué consiste esa solución de límites con la regla de L'Hopital? En la aplicación de derivadas. En la aplicación de derivadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un límite cuando x tiende a de f de x sobre un g de x y ese límite me da una forma indeterminada, me da 0 sobre 0, me da infinito sobre infinito, ese límite yo lo puedo convertir en otro límite utilizando derivadas. Cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x. O sea, yo derivo el numerador y derivo el denominador. Y luego reemplazo. Muchas veces pasa que al derivar el numerador y al derivar el denominador sigue dando indeterminado, sigue dando 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces sigo derivando. Viene la segunda derivada. Límite cuando x tiende a de f, la segunda derivada se escribe así, vea, 2' de x sobre g, 2' de x, ¿ya? Y así sucesivamente. Fíjense que esto es súper fácil. Esto es súper fácil. Listo, aquí yo voy a mirar. Bueno, aquí están unos ejercicios, ¿verdad? Aquí están unos ejercicios que vamos a hallar esos límites aplicando derivadas. ¿Por qué era que yo les decía que no debemos aplicar derivadas? Es que digo, no debemos aplicar la regla del L'Hopital en el taller 1. Porque nosotros no habíamos visto derivadas, ¿ya? Y teníamos que aplicar lo que habíamos visto que hasta el momento eran las reglas de los límites. Eran las reglas de los límites. Bueno, en el primer ejercicio me dice esto, ¿verdad? El primer ejercicio me dice límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x sobre x a la 3. Fíjese que si yo reemplazo aquí, voy a reemplazar, esto es 0 menos seno de 0 sobre 0 a la 3. Resulta que seno de 0 es 0, o sea que eso arriba va a dar 0 sobre 0 y esto es una forma indeterminada. ¿Ya? Esto es una forma indeterminada. Es una indeterminación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? Que nosotros aquí aplicamos la regla de L'Hopital. Entonces, digo, aplicando la regla, esto no hay necesidad de decirlo, sino que yo le escribo. Aplicando L'Hopital. A pesar de ser atacado por esta potente máquina de 4 ruedas. Número 8. Vaticano. El popular papamóvil. Ey, que está viendo Badabun. Y de papamóvil. Eso es lo que pasa a veces. Fíjense que a veces yo me tengo que detener porque hay gente que está ya viendo lo que no debe estar
haciendo. Entonces, si no es bueno, si no van a estar acá, es mejor que se saquen de la clase. Bueno, aplicando la regla de L'Hopital, entonces yo tengo aquí, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x sobre x a la 3. Entonces, como hay que derivar, esto me va a dar límite cuando x tiende a 0 de la derivada de x es 1 menos la derivada de seno es coseno. Sobre la derivada de x a la 3, 3x a la 2. 3x a la 2. ¿Ya? Entonces derivé arriba y derivé abajo. Entonces, pero yo me doy cuenta que al derivar arriba y derivar abajo, arriba da 1 menos coseno de 0 es 1. Arriba da 0 y abajo da 0. Determinación todavía. O sea, sigue dando 0 sobre 0. Si sigue dando 0 sobre 0, ¿qué le dije yo que hay que hacer? Resuelve otra vez. Otra vez hay que hacerlo. Entonces esto es límite cuando otra vez hay que derivar. La derivada de 1 es 0 menos la derivada de coseno es menos seno. Sobre la derivada de 3x a la 2 es 6x. Y miren que esto sigue dando seno de 0 es 0 y abajo está 0 también. Sigue dando 0. Esto sigue dando 0 sobre 0. Esto sigue dando 0 sobre 0. Entonces yo aquí le dije con estos tres punticos que uno debe seguir derivando hasta que me dé. Entonces, ¿esto qué es? Esto es límite cuando x tiende a 0. Bueno, esto es seno. La derivada de seno es coseno. Bueno, vamos a escribirlo menos, por menos da más. Seno de x sobre 6x. Escribí igualitico, va. Lo único que quité es eso, sino ahora es que voy a derivar. Esto es límite cuando x tiende a 0 de arriba. La derivada de seno es coseno. Y abajo la derivada de 6x es 6. Miren que ya abajo no da 0. Entonces aquí reemplazo. Esto es coseno de 0 sobre 6. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1 1 sobre 6. sobre 6. Y esta es la respuesta, 1/6. Copienla a ver.
Listo, pasamos al segundo. Espere, profe. Espere. Profe, ¿qué dice al final? ¿Coseno? Coseno de 0. Ya, profe. Bueno, cambié la función porque arriba en ese segundo ejercicio dice logaritmo natural de 2x. Pero es que el logaritmo natural de 2 no da 0, o sea, debe dar arriba 0 y abajo 0. Entonces ahí tengo logaritmo de x sobre x menos 1. ¿Ya? Entonces, fíjese que aquí en este, si yo voy a derivar, me queda límite cuando x tiende a 1. ¿Aquí qué me da? 1 sobre x, ¿verdad? 1 sobre X.
y abajo me da 1 menos 0. O sea que eso es límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x sobre 1. Aquí le coloco la unidad y aplico la oreja. O sea que esto es límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x. O sea que si yo reemplazo esto da 1 sobre 1 y eso es 1. ¿Ya? En este fíjese que derivé apenas una sola vez. No tuve que derivar más. Profe, ¿puede hacer favor de repetirme? Listo, copio lo primero. Bueno, ya les explico. A ver quién está por aquí. Nadie. Ya les explico. Arriba el logaritmo de 1 es 0. Ya si yo reemplazo aquí, logaritmo, aquí me da logaritmo natural de 1, esto es 0. Y aquí me da 1 menos 1 es 0. O sea que da 0 sobre 0. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí lo que hago es derivar esto. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. La derivada de x es 1. Y la derivada de 1 es 0. O sea que tengo eso ahí. O sea que tengo ahí 1 sobre x, que es lo que está arriba, y 1 menos 0 da 1, que es este que está aquí. Entonces yo le coloco la unidad aquí abajo para poder hacer la ley de la oreja. ¿Ya? Extremo por extremo y medio por medio. O sea que aquí hago este por este, 1 por 1, 1, que es este, y x por 1 da x, que es este. Entonces ahora sí reemplazo, como x tiende a 1, reemplazo esto es 1 sobre 1, y 1 sobre 1 es 1. ¿Listo? Bueno, hagamos el 3. Tercero dice límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más 6x sobre x. Fíjese que arriba, si reemplazo a x por 0, arriba da logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Y abajo da 0. Entonces recuerden que la derivada de un logaritmo de f de x, o sea, si yo tengo que y es igual, voy a hacerlo con otro color. Si yo tengo que y es igual al logaritmo natural de f de x, la derivada
es la derivada de f de x sobre f de x sin derivar. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a derivar lo de arriba. Esto es límite cuando x tiende a 0. La derivada del logaritmo natural de 1 más 6x es 0 más 6. Porque la derivada de 6x es 6 sobre 1. O sea que esto es límite cuando x tiende a 0 de 6 sobre 1 y eso es 6. Y listo. Profe, ¿podría repetir, por favor? Ya va.
Bueno, mire, quien me dio que le explicara nuevamente. Resulta que si yo reemplazo a x por 0, aquí 6 por 0, esto da 0. Y da 1 más 0 da 1. El logaritmo natural de 1 da 0. Y aquí abajo da 0, o sea que da 0 sobre 0. ¿Ya? Entonces la derivada de un logaritmo es la derivada de la función, o sea, la derivada de esto sobre la derivada de eso sobre eso sin derivar. Ya, perdón, aquí hubo un error. Sí, Aquí pero hubo un error. le faltó poner la función sin derivar abajo. Eso, muy bien. Aquí es 0 más 6 sobre 1 más 6x. ¿Ya? Ahí hubo un error, ¿verdad? Ya lo vieron. Porque es que es la derivada del primero, perdón, la derivada de arriba de la función sobre ella sin derivar. ¿Ya? Y al derivar abajo queda esto. O sea que aquí coloco un 1 y aquí aplico la oreja. Ahora sí aquí aplico la oreja. Este por este y este por este. ¿Qué me viene quedando aquí? Aquí me viene quedando límite cuando x tiende a 0. Este por este da 6 arriba. Sobre 1 más 6x. Ya. Fíjese que sigue dando 0 abajo. Al derivar arriba, no, perdón, aquí no sigue dando 0. No sigue dando 0 porque aquí arriba da 6 y abajo da 1 más 6 por 0. O sea que esto da 6 sobre 1 más 0 y eso es 6 sobre 1 y eso es 6. Listo. Ahora sí. Profe, pero ¿qué Haga- hizo acá en el segundo paso? Profe, ¿Qué pero hice aquí? prácticamente dio lo mismo. O Sí, sí, sea, dio lo mismo. Dio lo mismo, pero el proceso no estaba bien. ¿Qué es lo que pasa aquí, verdad? Que como a mí me dicen, derive lo que está arriba y coloque abajo igualitico, yo derivé arriba y da 0 más 6, ¿verdad? Y abajo coloqué 1 más 6x, que es lo mismo. Entonces, al aplicar la oreja, me da esto que está aquí. Y al reemplazar a x por 0, me da 1 más 0 que da 1. 6 sobre 1 es 6. Y listo. deje de copiar, bro. Profe, ¿me meta algún estudiante, profe?
¿Listo? Bueno, vamos a buscar otro ejercicio acá. Bueno, sí están viendo ese ejercicio que está ahí. Sí, profe. Sí. Bueno, ustedes saben que la derivada de e a la x es la misma e a la x. Voy a copiarlo acá. Bueno, la derivada, lo que tienen que tener en cuenta, lo van a hacer ustedes, es lo siguiente, que si yo tengo y igual a la x, la derivada de y a la x es el mismo e a la x. Pero si yo tengo la derivada de e a la f de x, la derivada de e a la f de x es la derivada de f de x por e a la f de x. Y si yo tengo la derivada de seno, pues la derivada de seno es coseno de x. Bueno, háganle ese a ver. Profe, explique eso otra vez un momentico. ¿Cómo? Explique un momentico eso otra vez. Yo no te escucho bien, pues se escucha entrecortado. Ese lo van a hacer ustedes. Las herramientas se las coloca acá en rojo a la derecha.
Listo, ya terminaron. Sí. Bueno, entonces esto va a dar 0 sobre 0. Aquí, esto es límite cuando x tiende a 0 de la derivada de e a la x es el mismo e a la x menos ¿cuánto es la derivada de e a la menos x? 1. ¿Cómo que 1? Menos E. Menos e a la menos x. Es menos e a la menos x. Porque fíjese que la derivada de menos x, la derivada de menos x es menos 1. Por eso es que viene el menos esta acá. La derivada de seno es coseno. O sea, ¿qué me queda aquí? Me queda límite cuando x tiende a 0 de e a la x más e a la menos x sobre coseno de 0, coseno de x. Ahora, al reemplazar me queda e a la 0 más e a la 0, porque e a la 0 y e a la menos 0, ustedes saben que el 0 no tiene signo. Eso va a dar lo mismo, sobre coseno de 0. ¿Cuánto es e a la 0? Todo número elevado a la 0 es 1. 1 más 1 sobre coseno de 0 es 1. O sea que eso da 2 sobre 1 y eso es 2. Listo. Háganla ver. Bueno, miremos. Eres, profe.
listos? Espere. Sigue, profe. Listo. Bueno, vamos a pasar ahorita a un tema que se llama máximos y mínimos relativos, o sea, extremos relativos. Vamos a mejor a ir a otra. Se llama así, vea, extremos relativos de una función. Extremos relativos de una función. Eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Y se la voy a explicar de la siguiente manera. Si yo tengo una función, voy a trabajar aquí con una gráfica. Vamos a suponer que esa sea la función. Esa función vamos a llamarla y igual a f de x. Ya, esa es la función. Ustedes saben que aquí está el eje x, este es el eje x y este es el eje y. Ya, entonces vamos a mirar en estas funciones lo siguiente. ¿Qué vamos a mirar en cada función de esas? Lo siguiente, vean. Esta función, si yo miro este punto aquí, voy a llamarlo x1. Si yo miro este punto aquí, que voy a llamarlo x2,
Y si yo miro este punto aquí, que es x sub 3, ¿ya? Si yo miro esos 3 puntos que están ahí, ¿qué observan ustedes? Esos puntos, por lo menos este de aquí, este y este, ¿qué características tienen? ¿Por qué los escogí yo? ¿Quién quiere opinar? A ver, ¿por qué escogí esos puntos? Y voy a hablar de esos puntos. Que son los más altos y los más bajos, ¿no? Profe, digo que... Son los puntos de más arriba o de más abajo en un intervalo. Los extremos. ¿Ya? En un intervalo. Máximo y mínimo, ¿no? Por lo menos, si yo a este punto de aquí lo llamo A este punto de aquí lo llamo B, a este punto de aquí lo llamo C, y a este punto de aquí lo llamo D, yo puedo decir muchas cosas, ¿ya? Yo puedo decir muchas cosas. Voy a llamar este punto A, voy a llamar a este punto B, y voy a llamar a este punto C. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que A es el punto más alto entre paréntesis, voy a llamarlo máximo. Voy a llamarlo máximo entre A y B. Mire, entonces A es el punto más alto entre A y B. Mire dónde está A y dónde está B. ¿Por qué escribo yo entre A y B? Porque hay otro punto más alto que él, ¿verdad? Que es el C. ¿Ya? Entonces, por eso es que se le llaman máximos relativos. ¿Ya? Entonces, a este punto aquí se le llama máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque hay otros puntos que pueden ser más máximos. Máximo relativo. ¿Ya? Y mire, también puedo decir que B, miren dónde está B, es el punto más bajo. Ese punto más bajo lo voy a llamar mínimo. Y eso está entre B y C. O sea que es el punto más bajo entre B y C. ¿Ya? Y por eso se le llama también relativo. O sea que este punto de aquí es un mínimo relativo. Es un mínimo relativo. Uno de los puntos máximos y mínimos siempre lo busca es en Y. El punto más grande, más alto que tenga en Y o el punto más bajo que tenga en Y. Y fíjese que cuando hablo de C... Profe, eso también no se le podría llamar el punto más alto como cresta y el punto más bajo como valle. Eso no le estamos dando esos nombres, porque acá estamos hablando de funciones. Y cuando hablamos de valle, eso se lo explico ahorita más luego, para que no tengan inconveniente en eso. Vamos a hablarlo como máximo relativo y como mínimo relativo. Listo. Mire, el punto C entonces es el punto más alto. O sea que es lo que vamos a llamar máximo entre C y D. O sea, entre el punto C y el punto D, ese es el punto máximo. ¿Ya? Ese es el punto máximo. Pues escriban eso hasta ahí, que ya les voy a explicar otras cosas que vamos a tener en cuenta.
¿Listo? Ya, espere. Sí. Ya. Siga, profe, siga. Listo, bueno, voy a seguir. Bueno, entonces, al conocer estos máximos y mínimos, voy a analizar esta función. Ya voy a analizar esta función. Antes de esa función, o sea, antes de x1, miren, yo voy a tomar cualquier punto aquí, vean. Antes de x1 la función es creciente. ¿Ya? Yo voy a coger este punto aquí. En este punto, si yo hago esto, a eso se le llama tangente en un punto. ¿Por qué? Porque va a cortar a la función en un punto. Ya aquí la cortó, vean. Esa es una tangente. Ya, eso es una tangente. Bueno, esto es una tangente que la corta en un punto.
aquí la función es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque si yo comienzo a leer la gráfica de izquierda a derecha, no importa que yo esta flecha la coloco para abajo, vea. Esta flecha la coloco para abajo, que esto va a seguir, pero la función se lee de izquierda a derecha, o sea, se lee de aquí para acá. Entonces, la función va creciendo. Entonces, la función es creciente. Cuando la función es creciente aquí, la derivada es mayor que 0. ¿Ya? La pendiente es positiva. La pendiente es positiva. Y si la pendiente es positiva, la derivada es mayor que 0. ¿Ya? Aquí la derivada es mayor que 0. Si yo tomo un punto cualquiera aquí, vamos a suponer este, y trazo aquí la derivada es menor que 0. ¿Cómo es la función? Decreciente. Entonces, fíjese, hay que hablar entonces, antes de x1, la función es creciente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la derivada es mayor que 0. ¿Ya? Ahora, entre x1 y x2, porque este es x2, vean. Este es x2. Entonces, entre x1 y x2, la función es decreciente. Cuando la función es decreciente es porque la derivada es negativa. Y lo mismo va a pasar aquí, vean. Si yo tomo un punto aquí, aquí la derivada es mayor que 0, o sea que aquí es creciente. Entre x2 y x3, la función es creciente. Si la función es creciente es porque la derivada es mayor que 0. Y si yo tomo cualquier punto acá, aquí y' es menor que 0, o sea que es decreciente. Después de x3, la función es decreciente. O sea que la derivada es menor que 0. Bueno, copien ustedes ahí. Cualquier pregunta me la hacen, que voy para poder seguir.
Listo, profesor. Ya, profe, espera un momento. Espera, profe. Bueno, sigo. Bueno, fíjese que ya sabemos que es creciente y dónde es decreciente y cómo debe ser la derivada. La primera derivada debe, si es mayor que 0, es creciente. Fíjese que esto de hablar de creciente y de decreciente se habla de intervalos, no de puntos.
Fíjese que aquí me dicen entre Q1 y X2 es decreciente. Antes de Q1 es creciente. O sea que aquí me están hablando es de intervalos. Si me hablan aquí antes de X1, o sea, es desde menos infinito hasta X1. Es creciente. Entre X1 y X2, entonces yo digo entre X1 y X2 es decreciente. O sea, me hablan de intervalos, no me están hablando de puntos. A mí me hablan de puntos únicamente en los máximos y en los mínimos. Es que me hablan de puntos. ¿Listo? Bueno. Cuando la función, mire cómo identificamos un máximo relativo. Cuando la función pasa de creciente a decreciente, ahí hay un máximo relativo. O sea, cuando pasa de más a menos, o sea, de mayor que 0 a menor que 0, hay un máximo. Pero cuando pasa de menos a más, hay un mínimo relativo. ¿Listo? Bueno, resulta también... Profe, repita lo que dijo, que no le escuché bien. Bueno, lo que dije fue lo siguiente. ¿Cómo uno identifica que hay un máximo relativo o un mínimo relativo teniendo ya las funciones creciente y decreciente? Cuando uno ve que una función va creciendo y a partir de un punto comienza a decrecer, ese punto es máximo. ¿Ya? Ese punto es máximo porque comienza, mire, aquí les digo, si la función comienza a crecer y en este punto comienza a decrecer, es porque aquí hay un máximo. Pero si la función comienza a decrecer y comienza después a crecer, es porque en ese punto hay un mínimo. ¿Ya? O sea que si pasa de una derivada positiva a una derivada negativa, ya aquí hay un máximo. O si pasa de una negativa a una positiva, hay un mínimo. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Listo? Listo. Bueno, miren la gráfica esta lo que hace aquí. Vea. Voy a miércoles. Está como muy grueso. Un momentico aquí que tengo una llamada.
Bueno, entonces yo quiero que ustedes miren la gráfica. Quiero que miren la gráfica y esta partecita de aquí. Miren esta parte de aquí. Como lo que yo estoy dibujando, ¿verdad? Lo que hace la gráfica. En esta parte de ahí, uno dice que la gráfica es cóncava hacia abajo. Uno dice que la gráfica es cóncava hacia abajo. Fíjense la figura que hace, ¿verdad? Es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Es cóncava hacia abajo. O sea que aquí, cuando uno habla de cóncava, uno habla de la segunda derivada. Entonces uno dice, la segunda derivada, así, ¿verdad?, es menor que 0. ¿Ya? Es cóncava hacia abajo, cuando la segunda derivada es menor que 0. Y fíjese que en esta partecita de aquí hasta acá, ¿verdad?, aquí ya es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Aquí es cóncava hacia arriba. ¿Y qué quiere decir aquí? Que la segunda derivada es mayor que 0. ¿Listo? Entonces, donde cambia la concavidad, o sea, en este punto que está aquí, que cambió la concavidad, a ese punto se le llama punto de inflexión. Punto de inflexión. Ese punto donde cambió la concavidad. Bueno, escriban eso para hacer comenzar a hacer los ejercicios.
profe, siga. Bueno, y ahora sí vamos a ver los ejercicios y de acuerdo a eso vamos a ir encontrando cada uno de ellos. Bueno, mire, aquí hay 4 ejercicios. Eso no quiere decir de que lo vamos a hacer, pues de pronto, si acaso terminamos uno, el tiempo no nos va a alcanzar. Quedan 15 minutos, eso no nos alcanza para nada el tiempo. Pero sí quiero mostrarle lo que podemos hacer. Profesor, pero haga uno. En la función... Ah, explique uno. Por eso. No, y es que uno es y no va a alcanzar. Dice, en las funciones dadas encuentre los valores críticos. Determine los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Muestra los máximos y los mínimos. Determina la concavidad y el punto de inflexión. Comprueba los máximos y los mínimos y realiza la gráfica. Bueno, yo ¿qué quiero mostrarle aquí? Lo siguiente. Encuentre los valores críticos. Esto es lo primero que hay que hacer, vea. Para encontrar los valores críticos, uno la derivada la iguala a 0. ¿Ya? La primera derivada la iguala a 0 y despeja x. Y ahí al despejar x encuentra los valores críticos. Esos valores críticos pueden ser máximos o pueden ser mínimos. ¿Ya? Dice, determina dónde la función es creciente y es decreciente. Aquí sabemos que si la primera derivada es mayor que 0 es creciente. O si la primera derivada es menor que 0 es decreciente. Aquí muestra los máximos y los mínimos. ¿Qué hay que hacer aquí? Buscar el punto donde la función crece y enseguida decrece. Aquí es un máximo. O buscar la función donde decrece y enseguida crece. Aquí hay un mínimo. ¿Ya? Determinar concavidad y punto de inflexión. En este con la segunda derivada. Si la segunda derivada es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es menor que 0, es cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia abajo. Ahora, me dice compruebe, bueno, donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, aquí encontramos el punto de inflexión. Que es donde cambia la concavidad. Donde cambia la concavidad. Después dice, compruebe los máximos y los mínimos.
Si la segunda derivada es mayor que 0, hay un mínimo. Y si la segunda derivada es menor que 0, hay un máximo. Reemplazando los valores críticos. O sea, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Que los valores que me dieron acá arriba, que me dieron aquí, vea, los valores de X que me dieron aquí, esos valores que me dieron aquí cuando yo despejé a X, eso es lo que yo voy a reemplazarlos acá. Si me da mayor que 0 en la segunda derivada, hay un mínimo. Si me da menor que 0, hay un máximo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y luego viene lo que es la gráfica. Ya, la gráfica, tomamos la función inicial. Tomamos la función inicial, que es la que vamos a graficar. Porque a veces, no, que tomo la derivada. No, señor, hay que tomar en la función inicial. Bueno, repito, para encontrar los puntos críticos, se hace la primera derivada, se iguala a 0 y se despeja X. Ya, y se despeja X. Para determinar los intervalos, donde es creciente y decreciente, si la primera derivada es mayor que 0, es creciente, o si es menor que 0, es decreciente. ¿Cómo mostramos si es máximo o mínimo? Este máximo o mínimo es de acuerdo a lo que hice en el anterior. Si va creciendo y sigue decreciendo, ese punto es máximo. Si va decreciendo y enseguida comienza a crecer, en ese punto es mínimo. ¿Ya? La concavidad se hace con la segunda derivada. Donde hay cambio de concavidad es el punto de inflexión. Y para saber, esto es para comprobar, ya nosotros hasta aquí sabemos dónde hay máximo y mínimo. Pero para comprobarlo, hacemos la segunda derivada. Si es mayor que 0, para reemplazar los valores críticos es un mínimo, y si es menor que 0 es un máximo. Y luego hacemos la gráfica. ¿Listo? Bueno, estos son los ejercicios, eso no nos da tiempo. Entonces, para que no quede mucho, vamos a dejar hasta ahí. Retomamos estos mismos ejercicios en la próxima clase, o sea, el día miércoles. Retomamos estos mismos ejercicios. ¿Listo? Profesor, la falla, profesor. No, hoy no tomé lista. Ah, ok, profe. Entró bien tarde. Bien tarde que entró. No, pero no. Esa es la de todos los días, esa es la de todos los días. Ey, pelado, actualícenme ahí en las tareas que hay que hacer. No es que tenía 4 días sin teléfono. Actualízate, hijo. ¿Qué hay que hacer en esto?